El tema que abordaremos es neumotórax y la parte de su complicación que es el neumotórax atención o neumotórax hipertensivo, ya que es considerado una emergencia muy común en los servicios de primer y segundo nivel a nivel hospitalario. Vamos a empezar indicando qué es un neumotórax atención y como definición, un neumotórax atención se desarrolla cuando ocurre una pérdida de aire con un mecanismo de válvula unidireccional, ya sea desde el pulmón o a través de la pared del tórax. El mecanismo valvular hace que el aire entre en la cavidad torácica, sin tener una vía de escape, lo que produce el colapso del pulmón afectado. Esto se traduce causando al final un desplazamiento del mediastino al lado opuesto, reduciendo el retorno venoso y comprimiendo el pulmón contralateral, produciendo así un shock obstructivo. Por lo tanto, los pacientes que tienen neumotórax atención, generalmente lo que nosotros hacemos es basarnos en un diagnóstico clínico, ya que los pacientes generalmente vienen con signos y síntomas característicos de dicha patología. Entre lo más importante es el dolor torácico, la falta de aire, la dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión. El paciente puede venir con desviación traqueal en sentido contrario al lado de la lesión, una ausencia de ruidos respiratorios en un hemitórax. También es presente lo que es la elevación de un hemitórax y movimientos respiratorios, la distensión de las venas del cuello y como manifestación ya tardía, la cianosis. Por lo tanto, como vemos en la imagen, hay un pulmón colapsado donde la trama vascular a nivel del pulmón izquierdo está prácticamente ausente. Vamos a hacer unas siguientes preguntas sintetizando lo que es el tema, indicando cuál es la causa más común de un paciente que tiene neumotórax atención. Generalmente la causa más común de un neumotórax atención es la ventilación mecánica con presión positiva en pacientes con lesión de pleura visceral, es decir, aquellos pacientes que tienen un neumotórax simple y al dar ventilación mecánica con presión positiva se produce un neumotórax a tensión por el cambio de presión que se va a producir, ¿no? Entonces, tenemos otras causas también que pueden producir un neumotórax a tensión, como ser la inserción del catéter venoso en la vena subclavia o yugular interna, teniendo un error y produciendo al mismo tiempo una lesión del pulmón causando el neumotórax simple y posteriormente un neumotórax a tensión. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? El tratamiento de emergencia generalmente es la toracocentesis y la toracocentesis generalmente se va a realizar en lo que va a ser en las últimas guías que han salido a nivel de la décima edición del ATLS indica que la toracocentesis se debe realizar en el lugar donde se va a producir el tratamiento definitivo, es decir, en el cuarto, quinto o sexto espacio intercostal, donde se va a colocar el tubo torácico. Y como ya hemos indicado, el tratamiento definitivo es la colocación de un tubo torácico conectado a un sello de agua, generalmente en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Ahora, como vemos aquí en la figura, este paciente tiene una lesión en el quinto espacio intercostal, un orificio de entrada por un proyectil de arma de fuego. Entonces, no podemos utilizar ese espacio intercostal porque es una herida contaminada. Lo que se hace es hacer una eh, colocación del tubo a nivel del sexto espacio intercostal, entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Por lo tanto, el tratamiento definitivo va a estar en virtud a donde se vaya a producir la lesión, ¿no? ¿Cómo se va a realizar lo que es el tratamiento definitivo? Lo primero que se hace es se va a identificar el espacio donde se va a colocar el tubo torácico, generalmente el quinto espacio intercostal, pero también puede ser el cuarto o el sexto, dependiendo de donde se encuentre la lesión. Se hace una desinfección exhaustiva con yodopoidona o alcohol yodado en este caso,
y se empieza a realizar lo que es la anestesia a nivel del espacio correspondiente, ¿no? Tenemos que recordar que la anestesia es bastante importante en este tipo de pacientes. Posteriormente se va a realizar una incisión de 1,5 a 2 centímetros utilizando un instrumento Romo que va a divulsionar la pared y los músculos. ¿Ya? Debemos recordar que la divulsión se debe realizar por encima de la costilla hasta llegar a evitando lo que es la lesión del paquete vasculonervioso que se encuentra en el borde inferior de la costilla que corresponde, ¿no? Una vez que hemos divulsionado el, el músculo, hacemos una divulsión digital con el dedo hasta llegar a la cavidad pleural, ¿no? Vamos a identificar así que hay un espacio entre lo que es el dedo y el pulmón. Posteriormente a eso preparamos todo lo que es el equipo de pleurostomía, ¿ya? Y pinzamos el borde distal de lo que es el tubo torácico para evitar que haya una descompresión brusca una vez que coloquemos el tubo. Colocamos el tubo donde se ha realizado lo que es la divulsión instrumental y digital y dirigimos el tubo torácico hacia la porción posterior superior del pulmón para que se pueda hacer una descompresión adecuada, ¿no? Finalmente, vemos primero el movimiento del aire a través del tubo y hacemos la conexión que corresponde por el tubo de pleurostomía hacia el pleurovac o hacia el sello de agua. Ahora, si es que el sello de agua después de 48 a 72 horas no tiene un efecto, está indicado hacer una toracotomía. ¿Cómo sabemos que no tiene efecto? A nivel de la base del sello de agua sigue burbujeando por más de 48 a 72 horas. Entonces quiere indicar eso o quiere decir que una lesión broncopulmonar y es más factible hacer una broncoscopia para determinar dónde se encuentra la lesión y finalmente una toracotomía para hacer el tratamiento definitivo en este tipo de casos, ¿no? Ahora otro tema bastante importante es el neumotórax abierto. Realmente el neumotórax abierto también puede producir lo que es un neumotórax hipertensivo, ¿ya? El neumotórax hipertensivo puede ser producido por defectos grandes de la pared del tórax, como ya indiqué. Estos defectos de tórax, realmente, si la apertura en la pared es 2/3 del diámetro de la tráquea, con cada movimiento respiratorio el aire entra, pasa preferentemente a través del defecto y sigue la vía de menor resistencia. En este caso es la herida abierta torácica o la herida succionante y se va a producir lo que es una herida succionante de tórax. ¿Cuál es el tratamiento inicial? El tratamiento inicial generalmente consiste en cubrir el defecto con un apósito oclusivo o un plástico estéril suficientemente grande como para cerrar los bordes de la herida. Una vez que se coloca este, se fija con cinta adhesiva solamente 3 lados para permitir y formar un mecanismo de válvula unidireccional, haciendo que el paciente en la expiración puede botar el aire que se encuentra atrapado en el tórax y en la inspiración no ingrese. Entonces ya no es una herida succionante, sino se vuelve una válvula unidireccional, ¿no? Y bueno, finalmente, una vez que el paciente tiene este tratamiento inicial, el tratamiento definitivo es igual que el anterior, hacer una toracostomía, la colocación del tubo torácico conectado al sello de agua, ¿no? Y así finalmente concluye el procedimiento. Bueno, es todo por el momento. Bueno, es todo sobre el neumotórax. Cualquier duda o cualquier consulta, podemos revisar lo que es el webquest y algunas otras cosas que se van a ir adicionando a la tarea. Muchas gracias.